Muchas bendiciones, queridos hermanos y hermanas. Estamos aquí en otra ocasión para compartir, como ya es una costumbre, de manera periódica y programada, lo que es la palabra del Señor en este momento, en esta hora. Le damos gracias a Dios por haber renovado siempre renueva sus misericordias. Cada mañana son nuevas y eso es lo que nos ha sostenido. En esta hora, en este momento, yo debo confesar que esta es una de las revelaciones más extraordinarias que jamás el Señor me haya mostrado. Esto que vamos a hablar en estos minutos escasos describe la interesante paradoja del reino y el irónico tránsito por la isla de Patmos. Como Jehová no hace excepción de personas, ninguno estamos exentos de poder poseer la Patmos Green Card. En este momento vamos a hablar de Patmos, el destierro de los discípulos amados. Ese es el tema, el título de esta interacción que tendremos en este instante. Patmos, el destierro de los discípulos amados. Y este tránsito por Patmos es un doloroso pero necesario eslabón en el camino de la eternidad y la llegada a la tierra prometida. Patmos, hermanos y hermanas, nos habilita para la más extraordinaria de las revelaciones. Si están atravesando por un momento difícil, este tema justamente ha sido diseñado para usted. Así que estamos justamente en el camino. Iniciamos dándole gracias a nuestro Creador por la oportunidad. Este interesante tema, esta revelación extraordinaria de nuestro Señor, Patmos, el destierro de los discípulos amados. Y básicamente vamos a tomar de Apocalipsis, un libro maravilloso, un libro profundo, escatológico, profético, un libro que está encriptado. Solamente a través de la revelación del Espíritu se puede interpretar, se puede discernir, se puede entender lo que está en Apocalipsis. Inclusive toda la Biblia ha sido inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir y para convencer a través del Espíritu de pecado, justicia y juicio. Y es importante saber que la letra, como dice la Escritura, mata, mas el Espíritu vivifica. Así que le damos gracias a Dios porque nos permite a través del Espíritu Santo, nos trae luz y nos muestra revelaciones encriptadas. Nos muestra interpretaciones que están ocultas, secretas, guardadas para los carnales, los naturales. Para nosotros que por su misericordia somos espirituales, por gracia, podemos entenderlo e interpretar. Primer capítulo de Apocalipsis, capítulo 1, versículos 9 y 10, dice lo siguiente. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe, vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Gloria a Dios. Este versículo 9 es la base de nuestra interacción en el día de hoy. Y ese versículo de entrada, usted me pregunta y no le veo nada. Ahora tiene una esencia, una aplicación bastante interesante, pienso que muy adecuada para algunas personas que realmente necesitan escuchar este versículo. Le voy a repetir el versículo 9 de Apocalipsis 1, que es la base de nuestra interacción. Dice la Biblia que leemos siempre para que nuestro Señor sea glorificado. Y en esa interacción maravillosa, donde nosotros buscamos engrandecer el nombre de Jesús, somos y recibimos edificación. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Y básicamente vamos a hablar de Juan. Y antes de nosotros entrar en lo que fue esa etapa de la vida de Juan, que todavía comentamos en el día de hoy, hay que saber quién era Juan. Y vamos a dar una breve referencia de este Juan, protagonista de la historia, que mucha gente lo cataloga como el discípulo amado.
Porque en varias ocasiones, aunque no se hace referencia directa a él, se interpreta, se entiende, se discierne que haciendo referencia en esas citas al discípulo amado, se estaba justamente hablando de Juan. Y le voy a dar un ejemplo de una de esas citas que está en el libro del mismo nombre. Juan 13:21 dice lo siguiente: entonces Jesús, muy angustiado, exclamó: les digo la verdad, uno de ustedes va a traicionarme. Los discípulos se miraron unos a otros sin saber a cuál se refería Jesús. Y uno de esos discípulos, al cual Jesús amaba, escuche bien la referencia, estaba recostado al lado de Jesús. Este es Juan, escuche bien, mira, este hombre dice la Biblia literalmente que era un discípulo que Jesús amaba. Y dice más, era tan cercana, era tan íntima la relación de Jesús y este hombre Juan, que dice que estaba Juan recostado al lado de Jesús. Sigue diciendo el versículo 24. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Y él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, y es el mismo Juan, otra vez, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, le dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Esta básicamente es cuando Jesús devela, cuando Jesús puede desenmascarar a Judas. Y no queremos hablar de esa última cena, de esa última noche, de ese evento que precede a la crucifixión de Cristo, sino lo que queríamos tomar de esa cita era básicamente cómo la Escritura describe a Juan como el discípulo amado, un hombre cercano a Jesús, literalmente, que se recostaba en su pecho. Hay otras citas también que lo describen de forma igual, pero creemos que para transmitir la idea, esta es suficiente. Y Juan, el que se recostaba sobre el pecho de Jesús, el discípulo amado, su nombre literalmente, si lo tomamos del griego, significaba gracia o don de Dios. Si tomábamos entonces el origen hebreo de este nombre, podría significar literal en el español ordinario: Yahvé es bondadoso, Yahvé es benigno. Otra interpretación también podría ser: Jehová ha sido misericordioso. O sea que Juan no solamente era un hombre cercano al maestro, no solamente era un hombre amado, no solamente estaba recostado en el pecho del maestro, qué bonita esa relación de Juan y el maestro, sino que su nombre, la esencia de él, significaba la misericordia, la bondad, la benignidad, el favor, la gracia de Dios. Ese personaje, Juan, es de quien nosotros estamos justamente hablando en la noche, en el día de hoy. Y para iniciar formalmente, debemos estar claros en lo siguiente: que tenga usted la gracia de Dios, que el favor de Dios esté con usted, que Jehová Yahvé sea bondadoso y benigno, que Jehová sea misericordioso, que estés cerca de Jesús, que haya un gran propósito en tu vida, que tengas la tierra como heredad, que sea un discípulo amado, no te exime de pernoctar por la isla de Patmos. Presta atención, la gente asocia Patmos, y lo vamos a ver luego, con un castigo, con una desconexión de Dios, con algo que no tiene que ver con que estamos caminando en dirección correcta, pero no es así. Vamos a ver cómo este hombre Juan, un hombre ejemplar de testimonio, tuvo que transitar por esta isla. ¿Y qué pasa? Nuestra relación con Dios, nuestra cercanía, las profecías, todo lo que ha de venir, no nos excluye de periodos de destierro. No evita periodos de encierros económicos, encierros sanitarios, encierros emocionales, laborales, físicos. Ahora, debemos estar claros, hermanos y hermanas, que todas estas situaciones son temporales. Nada de esto es eterno. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Jehová. Y para primeramente ver, porque acuérdense que Patmos era una isla, es como si fuera Alcatraz de los tiempos bíblicos. Era una isla apartada que estaba utilizada como una cárcel remota, donde se castigaban a personas delincuentes de altura, delincuentes que eran incontrolables, que eran bastante difíciles, que tenían un historial delictivo interesante. Y ahí incluyeron también a Juan.
que lo enviaron allá a esa isla que podría ser hoy Alcatraz, pero que en ese tiempo se llamaba Patmos. Y entonces vamos a ver el contexto histórico. ¿Cuál fue la falta? ¿Cuál fue el gravamen? ¿Cuál fue el pecado que comete Juan y por el cual las autoridades de aquel tiempo decidieron encarcelarlo, expatriarlo, enviarlo directamente a Patmos? Y para eso vamos a hacer una pequeña parada y vamos a ver el contexto histórico que se vivía en aquel momento. Y es bueno que ustedes sepan que el cristianismo estaba siendo duramente perseguido a finales del primer siglo, cuando Juan escribió justamente el Apocalipsis. Los romanos consideraban a los cristianos como rebeldes por su negativa a reconocer al César como su autoridad suprema y por no ofrecerle la adoración obligatoria. Los cristianos de aquella época y los de hoy también tampoco adoraban a ninguno de los dioses del panteón romano y de hecho rechazaban toda forma de idolatría. Esta actitud les granjeó el odio de aquellos que vivían de otras religiones, porque vieron peligrar sus negocios al descender la venta de animales para los sacrificios, o de los ídolos que los artesanos hacían para el culto y adoración de dioses paganos. Además, los cristianos no participaban en las festividades paganas y condenaban los actos inmorales que en ellas se realizaban. A nivel social, enseñaban que todos los hombres eran iguales ante Dios, lo que en ocasiones hizo temer a los romanos que esta actitud pudiera dar lugar a una rebelión de esclavos en el imperio. Esos son los puntos básicos por los que el cristianismo entró en conflicto en aquel tiempo y está en conflicto hoy. Por eso dice la Biblia y dice Jesús que este camino es un camino de disensiones, de turbación, de inconvenientes, de enfrentamientos, de dificultad, porque la Biblia describe y desvela las actitudes incorrectas. En aquel momento no solamente se predicaba y se predica hoy que quien libra del pecado es Jesús, y entonces eso traía problemas porque quienes vendían los animales para la expiación de pecados no estaban vendiendo animales. Hablaba del igualdad del evangelio de ayer y el evangelio de hoy, y entonces habían esclavos, eso no convenía. Y había una serie de situaciones que el evangelio traía en aquel tiempo que despertó la ira, despertó la persecución y que hizo que cristianos que eran consagrados fueran muertos y muchos castigados y encarcelados. Esta básicamente es la historia de Juan y por qué las autoridades deciden a Juan tratarlo como un delincuente común, tratarlo como alguien que había roto las leyes de aquel tiempo, y este hombre es encarcelado y este hombre es enviado a la isla de Patmos. Y ahí, luego de ser enviado a Patmos, básicamente ese es el momento histórico que queremos esbozar e interpretar qué significa Patmos para nosotros hoy y qué representa este hecho histórico, básicamente en el momento en que estamos viviendo hoy en día. Y dice la Biblia en Apocalipsis 1, como leímos al principio, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Hay otra versión alternativa que me interesa leer por fines didácticos. Dice esta versión: yo Juan, soy hermano de ustedes y su compañero del sufrimiento en el reino de Dios y en la paciente perseverancia a la que Jesús nos llama. Me exiliaron a la isla de Patmos por predicar la palabra de Dios y por mi testimonio acerca de Jesús. Ahí Juan explica claramente en detalle, en resumidas cuentas, cuál era su situación y cuál fue la causa. Me exiliaron, decía Juan, a la isla de Patmos por predicar la palabra de Dios y por mi testimonio acerca de Jesús. Y él mismo se describía como nuestro compañero de sufrimiento y en la paciente, me gusta esta cita, esta frase, en la paciente perseverancia a la que Jesús nos llama. Qué bonita versión, qué adecuada, qué reveladora. Y mire, cuando él dice en la primera parte, yo Juan, vuestro hermano,
Es muy poco lo que dice Juan de sí mismo. Solo se identifica como nuestro hermano. Juan no utiliza para describirse a sí mismo ningún título especial que lo colocara en un plano superior. Es igual. Juan entonces refleja lo que el Evangelio de etapa a etapa quiere transmitir. Hay una igualdad. Como hay un solo Dios, hay un solo Espíritu, hay un solo mediador, así tampoco del reino hay un solo nivel. Ninguno está por encima de otro. Inclusive, la Biblia llama que muchos tengan cuidado y jamás tengan un más alto concepto del que deban tener. Así que mucho cuidado, hermano, como usted se considera delante de Dios. Pero este hombre Juan nos demuestra que nunca utilizó un título de superioridad, sino que se identificó como un hermano, como copartícipe, como un compañero en el sufrimiento, en los padecimientos de Cristo. Y dice la otra parte, básicamente, que él era copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Miren, ser un hermano significa correr la misma suerte. Dice que es copartícipe en la tribulación, y se lo decía a las 7 iglesias a las que se iba a dirigir, y que esta iglesia básicamente estaba en un sufrimiento. Él le decía, mire, usted está pasando situaciones difíciles, yo también, yo puedo entenderlo porque nuestra condición es la misma. Muchas veces nosotros pensamos que somos los que estamos pasando la peor situación, que nadie nos va a entender, que todos los demás están muy bien. Juan decía, no, somos copartícipes, todos estamos pasando tal vez por situaciones difíciles. Por eso la Biblia dice, en Hechos, que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Otra versión dice que es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios. Si usted ha decidido seguir a Cristo, tiene que estar preparado para la estrechez, para las dificultades, para la confrontación, para las necesidades, para las persecuciones, para las debilidades. Pero nosotros tenemos la ventaja y la dicha que cuando somos débiles, en Cristo, somos básicamente fuertes. Gloria al Señor. Y este hombre decía que era copartícipe ¿en qué? Primero decía que era copartícipe en el reino. Y cuando hacía referencia al reino, así hablaba de un Jesús que vino como un cordero en su primera venida. Pero nosotros sabemos, según las Escrituras, que tiene que regresar en 2 ocasiones más. En una ocasión tiene que venir, y le estamos esperando con ansias, a rescatar su pueblo. Y en otra ocasión dice que lo veremos nosotros y nos juntaremos con él en el cielo. ¡Qué extraordinario! Y todo ojo le verá. Va a ser un evento extraordinario, mundial, una cosa sin precedentes, esa venida de Jesús a buscar su pueblo. Pero después de eso, entonces viene como juez y viene a juzgar a todo. Y va a juzgar a todo por todos. Y dice que cada uno tendrá que presentarse a Cristo para dar testimonio, para presentar un juicio delante de él, conforme a todo lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. El juicio es una realidad y seremos juzgados nosotros por todo lo que hayamos hecho, sea esta actividad buena o sea una actividad mala. Así que por eso muchos de nosotros tenemos cuidado en el testimonio, porque sabemos que en un momento más temprano que tarde el juicio se hará presente y todos compareceremos ante este gran tribunal. Por eso este hombre era copartícipe en el reino y explicaba y traía en ese momento lo que tenemos claro hoy, de que el reino de Dios ha de manifestarse en la tierra de los vivientes. Pero también en la paciencia de Jesucristo, decía él. El apóstol es copartícipe también en la paciencia. Y es interesante ver el conjunto de cosas que este hombre describe. Este hombre es copartícipe en la tribulación, es copartícipe en el reino y es copartícipe en la paciencia. Y es bueno que usted sepa que en el presente el creyente sufre un tiempo de tribulación, pero espera la manifestación futura del reino. Y en esta situación los creyentes deben esperar con paciencia. Les repito la interpretación de estas 3 actividades en las que Juan era copartícipe de nosotros. Él decía, en la tribulación, en el reino y la paciencia. Y nosotros interpretamos que en el presente, repetimos, el creyente sufre un tiempo de tribulación,
pero espera la manifestación futura del reino. En esta situación, los creyentes deben esperar con paciencia. Eso es un rema de Dios y alabamos a Dios por eso. Y decía Juan que me exiliaron a la isla de Patmos por predicar la palabra de Dios y por mi testimonio acerca de Jesús. Juan era copartícipe de nosotros en tribulación. Estaba sufriendo una persecución y un castigo por causa de Cristo. Y había sido desterrado a Patmos junto a delincuentes comunes. Por lo tanto, cuando Juan animaba a sus hermanos de las iglesias de Asia que estaban sufriendo para que se mantuviesen firmes, no lo hacía desde una posición cómoda y segura, sino que estaba implicado en la misma lucha y corría la misma suerte que ellos. Jesús lo puso a padecer o permitió los padecimientos para que pudiera entender, para que pudiera consolar a aquellos que padecían. Cuando usted padece, no es posiblemente porque lo estén castigando, no. Dios quiere que a través de su formación, a través del tránsito suyo, usted salga fortalecido y sus experiencias le sirvan para fortalecer a otros. No sé si está entendiendo, no sé si está claro, no sé si estamos tomando el punto. Yo lo estoy percibiendo y siento un mensaje poderoso de parte de Dios. Patmos, hermanos queridos, una temporada que muchos estamos viendo. ¿Y qué era Patmos en sentido real y cómo se interpreta Patmos en nuestra realidad? Miren, como les decía al principio, Patmos era una pequeña isla de unos 16 kilómetros de largo y casi 10 kilómetros de ancho. Y los romanos la usaron, como les expliqué al principio, como una colonia penal, un lugar de destierro. Patmos era un lugar alejado, remoto y de acceso difícil. ¿Qué era Patmos ayer y qué es Patmos para nosotros hoy? Una isla volcánica y árida en el mar. Patmos era un sinónimo, y es un sinónimo para nosotros, de sequedad, estéril, desolado, improductivo, abandonado, aburrido, pesado y molesto. Si usted tiene alguno de estos síntomas, si alguna de estas condiciones a usted la está afectando, usted está en este momento en la isla de Patmos. Repito, seco, estéril, desolado, improductivo, abandonado, aburrido, pesado o molesto. Patmos también era básicamente un lugar que era azotado por los vientos. Miren, cuando hablamos de vientos, recuerde que la Biblia establece parábolas interesantísimas, como la de construir sobre la arena o sobre la roca. Eso hace referencia al viento, y dice esa cita que debemos hacer una base, un cimiento sobre la roca, porque cuando vienen los vientos y las tempestades, solamente las edificaciones, las estructuras que están cimentados sobre la roca que Cristo van a permanecer en pie. Todo aquello que haya sido construido en la arena va a ser desmoronado. Por eso de Patmos van a salir vivos todos aquellos que su fundamento es la roca, que su fundamento es Cristo. Todos aquellos que tengan un fundamento que no sea sólido, que no sea estable, que no esté firme, lamentablemente, posiblemente Patmos sea su destino final y en Patmos ellos perezcan. Esos son los carnales, esos son los ordinarios, esos son los normales, esos son los seres humanos comunes y corrientes, aquellos para los que el Evangelio es una locura. Pero para nosotros, que creemos en Cristo, que tenemos la revelación de Dios, que el Evangelio es poder de Dios, Patmos es simplemente un tránsito, una temporada, algo que nos va a habilitar y nos va a sacar fortalecido hasta la próxima estación, hacia la próxima etapa. Patmos es el desierto que antecede a lo que Dios nos ha prometido, que es una tierra que fluye leche y miel, y donde el pan nunca se consume con escasez. Hay otros síntomas por lo que usted puede identificar si está básicamente Patmos. Patmos era y es un lugar rocoso y casi no tenía árboles. Sinónimos: no produce resultados, ineficaz, improductivo, fallido, vano, sin sentido, imposible, perdido, inalcanzable, insuficiente y vacío. Si uno de esos síntomas es la queja,
le acabo de diagnosticar que usted está residiendo en este momento en Patmos. ¿Qué más significa Patmos? ¿Qué más significó? ¿Qué más representa? Mire, Patmos fue un lugar de culto pagano, convertido por los romanos en una isla de prisión y de destierro. Sinónimo de Patmos: encierro, reclusión, detención, cautiverio, opresión, confinamiento, exilio, soledad, separación y silencio. Si tiene esos síntomas también, usted es un residente permanente de Patmos. También Patmos, hermanos y hermanas, es un lugar de olvido, de omisión, de relegación, de postergación, de descuido, de abandono, de indiferencia, de ingratitud, de desprecio, de angustia, de desaliento, de desánimo, de abatimiento, de pesimismo y de desilusión. Todas esas características son características propias de personas con el síndrome de Patmos, que residen espiritualmente en un lugar que les genera estas condiciones, estos síntomas. Y es bueno que usted sepa que Juan, el autor del Apocalipsis, Juan, el autor de epístolas grandiosas que hoy nos bendicen todavía, Juan, el discípulo amado, ese gran hombre de Dios, también estuvo su residencia en Patmos. Y es bueno que usted sepa que Juan, en un momento de su vida, estuvo en medio de la nada, desterrado en una tierra olvidada, prisionero sin ninguna esperanza, igual que usted y yo. Puede ser que estemos ahora mismo en esa condición. ¿Cuántas tormentas habrá soportado Juan en Patmos? ¿Cuántas noches de desvelo, frío y hambre soportó este hombre? Si vemos al Juan de la isla de Patmos, jamás pensaríamos que era un hombre que se recostaba en el pecho del maestro. Este Juan, prisionero común, de verdad tenía algún ministerio. Este Juan es el que escribiría epístolas en el canon bíblico. Este hombre aislado, solo, abandonado, podría tener influencia alguna en su generación o en generación futura. Este aparente desechado podría aportar algo al propósito de Dios. ¿Podría alguna profecía transformar esta dura realidad? Y queridos hermanos, esto es lo que podremos pensar de Juan si solo vemos la historia a medias. Podríamos pensar nosotros que este hombre fue un total fracasado. Y a muchos nos ha tocado estar en lugares de exilio económico y destierro emocional, en islas remotas donde el porvenir luce incierto, donde dudamos de nuestra cercanía de Dios, donde nos ensordece el silencio del Creador, donde ignoramos el propósito, donde desconocemos la otra parte de la historia. Esta palabra va para algunas personas que terminaron naufragando en un lugar que no deseaban, con personas que no le agradan, en condiciones que aborrecen, con posibilidades limitadas. Hermanos y hermanas, bienvenido a Patmos. Usted no ha sido el único, ni fue el primero, ni lo será tampoco. Ahora, tengo una palabra de Dios para ti en este momento. Muchas veces los naufragios son de Dios. En muchas ocasiones los exilios, los encierros, los tranques económicos, los diagnósticos clínicos, los lugares de olvido, cimientan la base de nuestro éxito. Los desiertos necesariamente preceden las tierras prometidas. Patmos, irónicamente, es el lugar que nos acerca más a Dios. Patmos, en muchísimas ocasiones, nos regresa al primer amor. Escuche lo que dice Oseas 2:6. Por eso, cerraré con espinos su camino y pondré una cerca a su alrededor para que no encuentre sus senderos. Seguirá a sus amantes, pero no los alcanzará. Los buscará, pero no los encontrará. Dirá entonces, volveré a mi primer marido, pues con él me iba mejor que ahora. Y como decíamos, las condiciones difíciles que describimos anteriormente, que representan, simbolizan, esbozan lo que es Patmos, en ocasiones es algo maravilloso, una bendición de Dios que nos acerca a Él y que nos muestra las más extraordinarias de las revelaciones. Y decía Juan el Bautista, en Patmos, en esas condiciones que vivió, yo estaba en el espíritu
en el día del Señor. Gloria al Señor. Y sabemos que fue un domingo, el primer día de la semana, cuando el Señor Jesucristo resucitó de los muertos. Y por esa razón, los creyentes comenzaron a reunirse ese día para recordar su muerte y resurrección. Esto es especialmente significativo si recordamos que aquellos primeros creyentes eran judíos, para los que el día sagrado siempre había sido el sábado. De esta manera estaban dando testimonio sobre el hecho histórico de que la resurrección del Señor Jesucristo, y no solo eso, sino que cada vez que comían el pan y bebían de la copa, anunciaban, como anunciamos hoy, la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Por lo tanto, cuando los cristianos nos reunimos el domingo a participar de la cena del Señor, lo hacemos para expresar nuestra lealtad hacia el Señor y manifestar nuestro deseo de que venga pronto. Por esta razón, es muy triste ver a creyentes que no dan mucha importancia a estas reuniones y no se congregan con sus hermanos para adorar a Dios. La Biblia establece que jamás debemos de dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y este hombre Juan encarcelado, este hombre Juan limitado, este hombre Juan encerrado, este hombre Juan juzgado, castigado, dice que en el día del Señor este hombre se mantenía en el Espíritu. ¿Qué enseñanza nos da este hombre? ¿Qué interpretación? El que tiene oídos para oír, hermanos y hermanas, por favor escuche a lo que dice básicamente el Señor en este momento. Y fue en ese contexto, cuando Juan estaba buscando la presencia de Dios, mientras gozaba de la comunión íntima con Él en adoración, que tuvo esta visión del Señor, que describirá a continuación y que fundamenta las bases del libro de las Revelaciones o del Apocalipsis. Por lo tanto, de alguna manera este pasaje nos está diciendo que estaremos más preparados para escuchar a Dios cuando estemos dedicados, dispuestos a adorarlo. No importa en qué condiciones físicas, materiales, humanas estemos, debemos permanecer siempre en el Espíritu. Juan estaba aislado de la civilización, prisionero, sin iglesia, sin congregación, pero se mantenía en el Espíritu. Juan pudo haber padecido enfermedad, definitivamente no tenía recursos, y su cabeza tenía un precio, pero se mantenía en el Espíritu. Aunque no tenía ministerio visible, aunque todos los días conspiraran en su contra, Juan se mantenía en el Espíritu. Esta es la clave para la revelación que Dios nos va a mostrar. Dios te dice, he permitido que estés por un tiempo en Patmos porque te voy a mostrar la revelación más extraordinaria que jamás haya sido mostrada. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Dice una versión alternativa, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes le aman. Gloria al Señor. Hay algunos hermanos en la isla de Patmos por causa del Señor. ¿Y usted sabe qué? Hay algunos otros en Patmos por causa de tener una cabeza dura. Pero al final, sea que Dios no haya permitido, sea que Dios lo haya provisto, o sea que nosotros por dureza, por terquedad, hayamos caído en Patmos, muchos de nosotros podemos estar en esa condición. Juan pudo haber pensado que Dios lo había jubilado. Juan pudo haberse considerado acabado, fracasado, vencido, derrotado. Juan jamás se imaginó que aquellas condiciones de hacinamiento le proporcionarían la base para escribir el último libro de la Biblia. Juan jamás tuvo en cuenta que bendeciría a muchos a través inclusive de otras epístolas. Juan ni remotamente consideró que iba a ser el responsable de mostrar a miles de generaciones el futuro de la humanidad. Usted tampoco ha considerado la maravillosa obra que en este momento está en progreso. Dios le dice, aunque la visión se tardara, aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardara, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Dice otra versión, aún no ha llegado el momento de que esta visión se cumpla,
pero no dejará de cumplirse. Tú espera, aunque parezca tardar, pues llegará en el momento preciso, oportuno. Y dice la Biblia que era el día del Señor y yo estaba adorando en el Espíritu. Y de repente oí detrás de mí una fuerte voz, como un toque de trompeta. En las condiciones que te encuentras ahora, Dios quiere que sepas que el cielo está abierto para ti, que el cielo está conspirando a tu favor. Sigue adorando, mantente presto a escuchar la voz del Señor. Salmo 118, 24. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Otra versión dice que este es el día en que el Señor ha actuado. Estemos hoy contentos, estemos hoy felices. Hermanos y hermanas, hasta aquí Jehová me ha ayudado. No puedo, ni debo, ni quiero añadir nada a este mensaje que acabamos de concluir. Oramos siempre para que Dios nos permita seguir firmes en un camino que es real, con un propósito que es claro y con un final que es feliz. Aquel lugar está preparado para nosotros y todas las cosas pasarán y todas las lágrimas serán enjugadas. Así que, hermanos y hermanas, firmes sin fluctuar, con la esperanza y la esperanza de aquel que nos llamó, que es fiel. Fiel es quien prometió. Que Dios le bendiga.